En una estructura alcista se tienen tres tipos de factores. Se tiene en cuenta el tipo de corrección, ¿sí? Se tiene en cuenta el grado de corrección, ¿sí? Hablo con respecto al setup, ¿sí? Entonces, y el mínimo mayor. Vamos a tener muy en cuenta este aspecto. Entonces, si nosotros tenemos una estructura alcista que conlleva mínimos mayores, mínimos mayores, mínimos mayores, entonces vamos a caracterizar, por ejemplo, este mínimo Ujú. mayor. Entonces, con este mínimo mayor vamos a hacer un zoom y vamos a relatar este movimiento en este aspecto acá. Entonces, tenemos que lo que consiste este mínimo mayor, velas alcistas, velas alcistas, listo, son velas alcistas que contienen demanda y que después de este movimiento se procede a generar un tipo de corrección en donde la alternativa de viabilidad, o sea, es decir, cuando nosotros estamos en esta faceta de movimiento alcista, el movimiento predominante es la demanda y ya cuando comienza a generar el movimiento bajista, ¿listo? Entonces viene es el tipo de corrección, o sea, viene la corrección que prosigue al movimiento alcista, ¿sí? Que por lo general se va a traducir a dos tipos de correcciones. Entonces, si tenemos el movimiento alcista comienza desde acá, ¿sí? Desde acá cero, y termina acá en 100%. Entonces debemos de clasificar dos tipos de correcciones. El primer tipo de corrección es una corrección ordenada. Entonces, en caso tal de que la corrección, o sea, es decir, tomamos un movimiento bajista de esta manera, esta cuestión, ¿sí? Y ya a partir de por acá, ¿sí? Vamos acá a otro movimiento. Ya comienzan a haber velas verdes porque el tipo de corrección, por lo general, prosiguen su estructura son velas rojas. Listo, estas velas rojas, lo que se interpreta es que pues al fin y al cabo hay una oferta momentánea en su estructura alcista y esto me conlleva a determinar pues que de este 100%, voy a borrar esto por acá, ya sabemos en qué nos estamos ubicando, en este 100% hay que tener muy en cuenta de que la corrección ha sido más o menos un 50%, ¿sí? Un 50%. Entonces, quiere decir que si el activo o el movimiento alcista ha tenido una corrección entre el 50 al 60%, o sea, no supera el 60%, voy a colocarlo aquí grande, no supera el 60% del movimiento anterior, lo vamos a clasificar como corrección ordenada. ¿Listo? Entonces, esta tenemos un primer tipo de corrección. Ahora vamos a ver el segundo tipo de corrección. El segundo tipo de corrección va referente a una corrección mucho más profunda, ¿sí? O sea, mucho más vamos a denominarla corrección profunda, que es que la corrección va a superar muchísimo más el movimiento anterior. Es decir, el movimiento va a llegar por lo menos a estar en el 80%, ¿sí? O sea, por acá, por esos lados. Y ya Sí. por acá es donde comienza a haber demanda interesante. Entonces vamos a tener muy en cuenta de que, pues bueno, o sea, respecto al movimiento anterior, ha generado más o menos un 80% 80 o 90%, ¿sí? Incluso llega a veces hasta el 90%. Entonces ya lo podemos clasificar como corrección profunda.
Esta corrección profunda no quiere decir de que esto al fin y al cabo no vaya al alza. También puede ir al alza. O sea, realmente la probabilidad eh, es muy importante, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta de que, pues bueno, al finalizar la corrección, vamos a poder encontrar velas alcistas, que es, que es lo que conlleva a que continúe la tendencia alcista. ¿Listo? Bueno, eso con tipo de corrección. Entonces, entre otras palabras, tenemos corrección profunda y ordenada. ¿Qué conlleva la profunda ordenada? El grado de corrección que tenga con respecto al movimiento anterior. Hay que tener muy en cuenta, muy en cuenta que, a ver acá, que tener muy en cuenta, listo acá. Entonces que una corrección ordenada va a tener un grado de probabilidad mucho mayor de continuación, ¿sí? Que la corrección profunda. La corrección profunda va a tener mucho más, un grado más de profunda. Va a tener una probabilidad mucho más baja, ¿sí? Mucho más baja la probabilidad de que resulte el movimiento, o sea, que continúe pues el movimiento alcista. Entonces, eso me va a conllevar a que pues yo pueda determinar o pueda clasificar que según las correcciones que me esté adelantando el movimiento, eh, pues se va a tener muy en cuenta todo el aspecto de continuidad o no continuidad del movimiento, ¿sí? Del movimiento alcista o bajista. Sí, hay que tener muy en cuenta de que pues este tipo de correcciones se prosiguen a todo este tema del movimiento, ¿sí? De la estructura. Entonces, ahora en siguiente instancia vamos a interpretar el grado de corrección. Entonces, el grado de corrección va referente a ver, voy a colocarlo acá, va referente a lo que tiene que ver con digamos que si genera, a ver, vamos a encontrar esto. Tenemos una estructura alcista, si estamos hablando solamente de estructuras alcistas, te vamos a hacer vamos a poner un enfoque muy importante al tipo de estructura, ¿sí? Que se genera al momento de plantear un tipo de corrección. Por ejemplo, vamos a hacer el zoom frente a este nivel. Entonces, se tiene muy en cuenta de que si mi estructura alcista, ¿sí? O sea, al momento de interpretar la cantidad de pivots, porque estos pivots se cuentan, entonces se debe tener muy en cuenta el, el origen del mínimo mayor, ¿sí? Eso va a entablar el grado de demanda que se va a aplicar en ese pivot. Entonces, el grado de demanda va a ser totalmente ejecutable, ¿sí? Acorde entre más cercano sea el mínimo mayor al origen, si el más cercano el mínimo mayor al origen de tendencia, mucho mayor la probabilidad de desarrollo. Entonces hay que tener muy en cuenta de que entre mayor digamos que el mayor el pivot se está alejando del origen, pues eh, menos va a tener, digamos que probabilidad de desarrollo de los pivots. Sí. Entonces, en ese sentido, se va a tener muy en cuenta de que según el grado de corrección, si es mayor, o sea, si vamos a encontrar, si vamos a negociar un pivot y está dentro del margen de mayor de 4 pivots, o sea, del cuarto pivot, o sea, un cuarto pivot para arriba, Ujú. la probabilidad es mucho menor. Entonces vamos a encontrar de que se va a generar otro tipo de movimiento o estructura
que son estructuras de reseteos, de tendencias, que eso lo veremos más adelante. Entonces vamos a entender después de que un cuarto pivot o un quinto pivot, ya el grado de corrección tiende a ser más crítico en el tema de la continuidad del patrón. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, se va a manejar la alternativa de que entre mayor el pivot esté cerca al principio de la tendencia, mucho mejor o mucho más viable el grado de corrección en que se permita la continuidad del patrón o la continuidad del activo, sea alcista. Ahora, con respecto a la estructura del mínimo mayor, vamos a tener entonces en cuenta de que la estructura del mínimo mayor más o menos va a tener tres tiempos, perdón. Va a tener tres tiempos. Vamos a dibujar esa estructura. Entonces denominémosla, vamos a hacer el ejercicio. Sí, vamos a hacer el ejercicio normal, como si fuese una corrección. Entonces vamos a clasificar que sea ordenada, que tenga un grado de corrección 3, ¿sí? O sea, es decir, que sea el tercer pivot alcista en mi movimiento alcista. Y vamos a entender vamos a encontrar la estructura. Bueno, estos son velas alcistas, perdón. Entonces, vamos a encontrar los tiempos con la identificación del pivot mínimo mayor para negociar. Entonces, vamos a encontrar esto. Un movimiento alcista, luego el movimiento alcista prosigue un movimiento bajista. Este movimiento bajista va a llegar a un fin. ¿Y dónde está la consolidación de este mínimo mayor? Por esa zona. ¿Listo? Entonces, que ha tenido un nivel de demanda, entonces lo que nosotros vamos a interpretar es un primer tiempo. Y el primer tiempo va a estar denominado lo vamos a colocar como 1. Entonces, este primer tiempo. Entonces, tenemos el primer tiempo que lo vamos a denominar, ¿sí? El máximo. 1 o máximo, HH, porque es el alto más alto del activo, ¿sí? Entonces, HH o 1. Prosigue un movimiento correctivo, que es una oferta momentánea. Entonces, cuando llegue a su fin o cuando especulemos de que llegue a su fin, vamos a denominar un 2 o el HL, ¿cierto? Entonces, por lo general, el HL o mínimo mayor va a contener velas, pues acá hay una estructura con respecto a velas de qué proporción o de qué figuras pueden existir para que se entienda de que puede haber una inyección de demanda. Entonces, por ejemplo, pueden ser velas de piso, ¿vale? Pueden ser shakeout también. Entonces pueden haber bastantes cosas interesantes acorde a esa vela que se forme como mínimo mayor. Y ya por lo que prosigue es interpretar un tiempo 3, que ese tiempo 3 por lo general está determinado entre la mitad del 1 y el 2. Entonces, la mitad del 1 y el 2 va a estar determinándome la alternativa de entrada, ¿sí? Que lo vamos a denominar 3. Entonces, esta fraseta del 3 va a estar por estos lados, ¿sí? Por todo este margen, en este precio, ¿sí? Entre el 1 y el 2. ¿Qué va a estar aquí? Como una continuidad alcista, entonces vamos a tener muy en cuenta que vamos a buscar movimientos al alza. Entonces, es decir, las órdenes de buy stop son muy viables en ese sentido, entre el 1 y el 2, ¿sí? Para especular la continuidad del movimiento alcista. Teniendo muy en cuenta entonces que tenemos esto así, ¿listo? Entonces, lo que anticipamos o el trade que cogemos es una corrección ordenada y el tercer movimiento pivot es este. Es una corrección ordenada porque está acá en ese sentido, no supera el 50% y lo que vamos a especular es este movimiento. ¿Sí? Lo que vamos a especular es este movimiento y acá va a estar nuestro profit. ¿Sí? Nuestro profit va a estar por acá, ¿vale? Esto es lo que buscamos nosotros como operadores, anticiparnos y bajo este setup vamos a poder entender mucho más
completo con respecto a si buscamos un setup alcista. Esto es uno de los setups o configuraciones que podemos encontrar en el mercado para buscar movimientos alcistas y que nuestro factor de especulación tenga la probabilidad de éxito a nuestro favor, ¿sí? Entonces, básicamente esto se limita a una estructura alcista. Bien, ahora mirando el ejercicio en tiempo real, vamos a determinar de que entonces tenemos esta estructura lateral, ¿listo? Prácticamente el movimiento alcista consolida a partir de acá, ¿listo? Me rompe lateralidad y el movimiento comienza a proseguir. Entonces vamos a encontrar de que aquí está mi primer mínimo mayor, el cual clasificamos como aquí el punto 1, el mínimo mayor. No voy a colocarlo mucho más delgado para que se vea. Entonces el HL, aquí genera el máximo, el HH, ¿sí? Y acá, entonces el 1, el 2 y la etapa 3 para la anticipación, ¿sí? Entonces acá la etapa 3 para la anticipación del desarrollo del mínimo mayor. ¿Listo? O especulación. La clasificamos como corrección ordenada, debido a que pues no supera ni siquiera el 20%, ¿sí? Está dentro del más o menos el margen del 20% de corrección. Y tiene un orden 1, ¿sí? Prácticamente es el primer mínimo mayor después de este movimiento alcista que rompe todas estas resistencias. Sí, este movimiento pues lateral, sí que se tiene. Entonces prácticamente sería mi etapa 1, ¿sí? Que rompe con intención y al momento de generar mi primera corrección es ordenada, de orden 1, corrección ordenada al 20%, y pues bajo esta estructura se busca la anticipación. Otro mínimo mayor, por ejemplo, aquí en esta cuestión, entonces avanza, arranca el movimiento y aquí sí finaliza con respecto a una corrección. Esto es una corrección profunda. Corrección profunda, más o menos está en el 70%. O sea, yo no utilizo el Fibonacci para medir como tal la escala, o sea, sabemos de que más o menos el 50 o la mitad está por acá. Sí, si la mitad está por aquí, pues es 70, 80%. Sí, sabemos de que es profunda, o sea, no hay que ser como gran analista para entender eso, ver que es como más o menos la, la octava parte. Entonces hay que entender de que pues me genera lo mismo. El HH, sí, el mínimo mayor, el HL, entonces, en otras palabras, el 1, el 2 y la sección de compra estaría acá, entre el 1 y el 2, que es esta aquí a la mitad, que sería el 3. ¿Listo? Aquí podría ser la orden de compra, buy stop. ¿Vale? Todo eso con respecto a una estructura alcista, ¿sí? Y tenemos en cuenta de que ya hemos visto en la sesión anterior de que la estructura alcista consolida en una etapa 2, por fuera de una lateralidad. Entonces ya se tiene muy en cuenta de esto. Entonces vamos a encontrar de que después de este mínimo mayor, este mínimo, ¿sí? Que hay otro tipo de corrección que clasifica como otro mínimo, que vamos más adelante vamos a ver en qué clasifica. Ya vamos a tener que ya un cuarto, después del cuarto, ya comienzan a haber velas de rango amplio bajistas y por consiguiente ya la lateralidad y el movimiento bajista por sí. Entonces se demuestra de que entre el orden sea, obviamente este es un orden tipo 2, ¿sí? Entonces aún tiene margen de desarrollo. Entonces hay que tener muy en cuenta que pues las estructuras y los márgenes de desarrollo van acorde al tipo de orden que se maneja. Si es grado 2, grado 3, grado 4 con respecto a la estructura. Entonces, se tiene muy en cuenta de que pues aquí, ya en el grado 4, ya no hay un grado 5. Ya se rompe estructura. ¿Por qué? Porque este último grado es el último mínimo mayor, ¿sí?
con respecto a esa estructura alcista, ¿vale? Que tenemos así más o menos, ¿sí? Entonces, es decir, ya aquí forma otro mínimo, ya aquí hace otra estructura. Acá hay un fallo de mínimo mayor, que más adelante vamos a interpretar en qué consiste el fallo del mínimo mayor. ¿Listo? Entonces, básicamente va referente a eso, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Mm, por ejemplo, acá, esta zona, ¿sí? Aquí, acá. Entonces, se tiene muy en cuenta... se me perdió. Bueno, después de este movimiento alcista, este movimiento lateral, ¿sí? Movimiento alcista, corrección, ordenada, sprint, tiene un grado 2, un grado 1, un grado 2, ¿sí? Desarrolla hasta un grado 2, ¿sí? Hay muy estructuras alcistas que son muy rápidas, otras alcistas que no son tan rápidas. Sin embargo, pues son viables entender de que hasta un grado 2 se puede realizar algún tipo de operación, ¿listo? Entonces, básicamente, eso va acorde a mi setup de estructura alcista.